Bienvenidos a esta unidad donde analizaremos descriptivamente y biométricamente el endometrio a través de los criterios del International Endometrium Tumor Analysis, o conocido por todos como IETA por sus siglas en inglés. En 2010, un consorcio internacional de especialistas se reúne con el objetivo de normatizar los criterios descriptivos ultrasonográficos en 2D, 3D, histerosonografía y Doppler para el estudio del endometrio. Comenzaremos con los criterios en 2D. El tratado describe cómo se debe informar a los endometrios, tanto normales con patologías, en sus características ultrasonográficas, delimitando los límites externos, la ecoestructura, la ecogenicidad y la posición endometrial, que no es otra cosa que el límite interno del endometrio. Y por otro lado, describe la biometría endometrial, como así también de sus patologías. Comencemos con los límites externos. El límite externo se refiere a la zona de transición endometrio-miometrial o zona de conjunción JZ. Esta debe ser descrita cuando el endometrio presente o no patología. Normalmente, la zona JZ, en ausencia de patología, suele ser regular, bien definida, pero ante patología podemos encontrar que sea regular y en este caso infiere que el confinamiento de la patología es solamente al endometrio, o bien puede ser irregular e interrumpida, que en este caso lo que infiere es el compromiso miometrial de la patología endometrial. Por otro lado, en algunas ocasiones ante presencia de patología endometrial, no se observa directamente la línea endometrio-miometrial y esto está infiriendo cierto grado de dudas del compromiso o no de la patología. Con respecto a la ecoestructura, debe ser descritas en los endometrios, tenga o no patología, y si la paciente cicla o no tiene relación con el ciclo. La ecoestructura puede ser homogénea o heterogénea, y respetando el momento de la vida, así como también aquellas pacientes que se encuentran en tratamiento medicamentoso, debe analizarse cada una de sus variables. Veamos el caso de los endometrios homogéneos. Cuando hablamos en relación al ciclo, lo que vamos a definir como endometrio homogéneo o no son las modificaciones visuales que tengamos de la capa funcional. Es por ello que en un periodo basal inicial en el día 5 hasta el día 5, donde vemos una línea ecogénica y única, que es lo mismo que podemos visualizar en una paciente posmenopáusica o en una niña previa al menstruo, como no vemos capa funcional, solo vemos la aposición y las dos basales y lo definimos como homogéneo. En este caso, un típico endometrio trilaminar, la basal es bien hipoecoica y homogénea. No debemos confundir y considerarla como heterogénea por la presencia de la posición de ambas capas endometriales, dado que la funcional es homogénea. Lo mismo ocurre en esta paciente en un periodo progestacional temprano, donde es homogéneo, o cuando lo vemos completamente, en este caso de segunda fase, totalmente homogéneo. Cuando no tengo relación con el ciclo, puedo ver una línea ecogénica, como hablamos al inicio, o bien puedo ver, en este caso, pequeñamente separadas las capas del endometrio por una escasa cantidad de secreciones serosas que son habituales, y su endometrio es homogéneo. Y en este caso, un endometrio que está aumentado de tamaño, pero es blanco y homogéneo. En la paciente que cicla, podemos verlo de características heterogéneas, por ejemplo, ante la presencia de una masa como es esta, que se encuentra en el labio posterior y que cambia la ecogenicidad de la capa funcional, o en este caso, donde vemos que presenta múltiples imágenes anecoicas.
En la paciente que no tiene relación con el ciclo, podemos encontrar, como en este caso, que si bien es bastante ecogénico y uniforme la parte de la basal, contiene imágenes anecoicas, al igual que en este caso. Normalmente a este patrón, por contener los dos contenidos, sólido y líquido, definimos más que como heterogéneo como patrón mixto, así no tenemos que estar definiendo otras clasificaciones. Y solemos referirnos como sólido a heterogéneo, propiamente dicho, cuando vemos dentro de un patrón sólido diferentes ecogenicidades, más hipoecoico, isoecoico, hiperecogénico, o en este caso. Con respecto a la ecogenicidad, recordamos que el patrón a partir del cual vamos a definir si el endometrio es hiper, iso o hipoecoico va a ser con respecto al miometrio. En la paciente que cicla podemos encontrar que el endometrio va a cambiar su ecogenicidad dependiendo del momento del ciclo, como hemos visto en conferencias anteriores. Mientras que en pacientes que no ciclan nos va a orientar un endometrio como este, marcadamente hipoecoico, o un endometrio isoecoico. Ustedes pueden observar que en este caso es homogéneo y tiene la misma ecogenicidad que el miometrio, y en este caso sucede lo mismo. O puede ser marcadamente hiperecoico, que puede ser homogéneo o puede ser con características mixtas, como estamos viendo acá. Y recordemos que el endometrio lineal, independientemente si la paciente cicla o no tenga en relación con el ciclo, generalmente va a ser de características hiperecogénicos y es normal. La posición endometrial puede ser visible sin necesidad de un contraste que distienda la cavidad endometrial. El endometrio puede estar distendido por secreciones fisiológicas o no, por lo tanto, la clasificación modificará si tiene o no secreciones. Vamos a definirlo como lineal, aquel que estamos viendo de forma continua, y podemos verlo de forma no lineal. No lineal puede ser ondulada, generalmente cuando esta línea está desplazada por una tumoración, también de la misma manera cuando es irregular, o bien puede ser no visible, como puede ocurrir al principio del ciclo o en una segunda fase del ciclo, y en caso de pacientes posmenopáusicas cuando tienen un engrosamiento del endometrio. Cuando presenta secreciones, también vamos a definirlo según su contorno interno como regular, lobulada, y si hay una masa que tiene o sin masa que tenga forma irregular. Con respecto a la biometría endometrial se realiza en un corte sagital del útero, donde debe ocupar 2/3 de la pantalla, permitiendo visualizar este aumento en toda su extensión, el contorno externo del útero. También debo visualizar toda la extensión del endometrio desde el fondo hacia el OSI. La biometría se hace perpendicularmente al eje mayor del endometrio, de basal a basal, en la parte más ancha, excluyendo la zona de transición hipoecoica periférica. Y si hay una masa, ¿cómo debo medirla? Cuando yo tengo una tumoración o una masa, por ocupar un volumen se debe tomar las 3 medidas. Generalmente proponemos utilizar los mismos criterios de corte que propusimos para las mediciones del útero. La evaluación en 3D tiene como objetivo evaluar la zona de conjunción JZ en el plano coronal, plano que no podemos obtener en una ecografía 2D. Si se va a realizar un análisis subjetivo, puede realizarse una 3D manual o volumétrica, pero en caso de realizarse una biometría, sí o sí debemos utilizar un transductor volumétrico. Como ustedes pueden observar acá, este plano corresponde a lo que referimos como el ROI, donde podemos observar el plano sagital, axial y coronal de este útero.
donde aquí podemos evaluar la zona de conjunción JZ claramente en una 2D, pero este tercer plano no lo podemos evaluar. Esto corresponde al rinde de superficie, donde nos permite visualizar en una 3D esta línea que estábamos evaluando. Lo que es importante siempre es colocar este punto en el centro de la estructura, como ustedes ven en los 3 cortes está en el centro, permitiéndome visualizar mi objetivo, que en este caso sería el endometrio para ver el contorno. En este caso, donde tengo una patología, lo voy a estar colocando en el centro de la patología para poder observar cómo en esta zona no tengo la continuidad. Pero no solo sirve para ver la línea JZ, sino que también nos puede permitir en la evaluación del endometrio observar alteraciones como esta falta de sustancia que nos va a orientar hacia una adherencia anormal de las paredes miometriales que correspondería a una sinequia y que analizaremos más adelante dentro de la misma conferencia. La histerosonografía es un estudio contrastado por medio de solución salina o gel estéril que se denomina como estudio SIG por sus siglas en inglés. El objetivo es visualizar la posición endometrial en pacientes con engrosamiento, sobre todo en la posmenopáusica, que tengan o no sangrado uterino. Confirmar la presencia de pólipos, sobre todo cuando vamos a realizar el estudio en el posmenstruo inmediato. Confirmar la presencia o ausencia de sinequias y evaluar el compromiso de la cavidad endometrial en los miomas submucosos, en especial el tipo 0, 1 y 2. El momento óptimo para realizar el estudio es en el postmenstruo inmediato, en aquella paciente que tiene ciclo, para evitar complicaciones de un posible embarazo, y en la menopáusica en cualquier momento. La técnica es muy sencilla, es fácil de realizar y fácil de entrenarse. Y lo que se hace es tomar el cuello del útero a través de una pinza, se hace la biometría a través de la histerosonografía para saber cuál es el tamaño del cuello, porque es lo que debo introducir la sonda. La sonda que se utiliza para el llenado puede ser simplemente una sonda específica para histerosonografía, o bien pueden utilizar como recurso una Foley de neonatología, que son extremadamente finas y que tienen un mandril flexible que permite ingresar sin correr riesgo de hacer una segunda vía. Si van a utilizar una sonda Foley, una vez que se introduce la distancia que corresponde, que estoy llegando al cuello, se instila solución fisiológica en pequeña cantidad para asegurar que el balón quede dentro del orificio cervical interno o inmediatamente en el cuello atravesado. Si yo atravesé el cuello y estoy en cavidad endometrial, retiren lentamente la sonda hasta hacer una seguridad que no están generando una falsa imagen, y luego se instila solución fisiológica lentamente para no generar en una inyección abrupta una distensión brusca de las trompas y dolor en la paciente. Generalmente entre 50 y 100 mililitros vamos a utilizar. Y una vez que identificamos esto, vamos a clasificar a la posición endometrial como regular, polipoide o irregular. Cuando es regular, debo definir si el contorno es lineal o es ondulado, como estamos viendo aquí. Cuando es polipoide, lo que tenemos que diferenciar si es polipoide porque es presencia con una masa o es polipoide múltiple sin una masa. Y si es irregular, lo mismo. Si es irregular porque tiene una masa, que su borde es irregular, o el endometrio es irregular. Todos estos criterios tienen relevancia, sobre todo en el estudio de la paciente posmenopáusica. Pero como hemos dicho anteriormente, cobra mucha importancia en la paciente en edad fértil para poder definir si un mioma submucoso realmente es tipo 0, tipo 1, tipo 2, dado que en muchas ocasiones
nosotros vamos a identificarlos por ultrasonografía como submucosos, pero cuando generamos la distensión de la cavidad endometrial, este no protruye de manera significativa o bien no protruye. Veamos dos ejemplos. Este es una paciente con un mioma submucoso diagnosticado por ultrasonografía. Cuando hago la histerosonografía, observo que el contorno uterino se encuentra por aquí. Por lo tanto, más del 50% del mioma se encuentra dentro de la cavidad endometrial y corresponde a un mioma tipo 1 según la clasificación de la FIGO, Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que toma la clasificación de Munro como suya. En este otro caso, que van a ver a continuación, era un mioma supuestamente por ecografía submucoso, pero al distender la cavidad pueden observar que el mioma no protruye sobre el endometrio. Por lo tanto, este es un mioma intramural. Este requiere, en caso de fertilidad, tratamiento quirúrgico y este no, porque este no afecta el endometrio. Y por último, vamos a hablar del componente vascular que tiene el endometrio. En primer lugar, quiero aclarar que para todo el análisis que vamos a hacer a continuación de los vasos sanguíneos, se deben utilizar el seteo correcto que se explicó en la primera conferencia, es decir, el preset con la frecuencia, con la puerta, con el tipo de mapeo color, con su persistencia, etc. Y lo que es importante recordar es que existe una ganancia color, que puede ser del Doppler color, o la ganancia del power, que lo primero que tengo que hacer es bajarla completamente hasta que el cajón de obtención de muestra se manche completamente de color rojo o naranja, dependiendo del método que estén utilizando, y luego voy a ir aumentando la ganancia color progresivamente hasta hacer desaparecer las falsas imágenes en señal color producida por los latidos externos o por los movimientos intestinales. Una vez que tengo ese seteo del Doppler, voy a tener que hacer dos tipos de análisis. Por un lado, voy a hacer el análisis del tipo de vaso que es y luego la densidad vascular. Los vasos deben ser analizados si tienen básicamente un origen focal, sea ramificado o no. Si me da un origen focal, por más que yo no vea más que una patología difusa, si tiene un origen focal, la patología es focal y eso corresponde a un pedículo. Mientras que si tiene un origen multicéntrico y difuso, cobra un criterio de riesgo totalmente diferente. En el caso del focal o ramificado, identificar la densidad vascular no colabora en nada, pero sí, en el caso de los difusos y multicéntricos, cobra importancia determinar si hay mucho, poco o ningún tipo de flujo. Y para ello se va a utilizar un criterio subjetivo, que es definir como tipo 1 aquel endometrio, independientemente de las características que tenga, no se detecta flujo. Tipo 2 definimos cuando tiene escasa cantidad de flujo. Tipo 3 es cuando presenta una moderada cantidad de flujo. Y tipo 4 es cuando tiene una gran cantidad de flujo. Si uno hace un análisis general, observa que los criterios son netamente subjetivos. No existe una unificación para definir cuándo es cada uno de los patrones. Generalmente definimos cuando vemos 1 o 2 vasos como escaso, cuando vemos de 3 a 4 vasos lo definimos como moderado y con gran cantidad de flujo cuando vemos 5 vasos o más. Es importante que tengan en cuenta algo. En condiciones
patológicas pueden encontrar que en 2D estas imágenes que acá se ven como glandulares, cuando coloque el Doppler, se van a llenar y pueden ser vasos o lagos vasculares. Estos, independientemente de la cantidad que hayan, ya nos están infiriendo que es un alto grado de vascularización. Como observan en esta diapositiva, en ningún momento hemos hablado de índices. Y esto es porque, como hemos dicho en la primera conferencia, no se debe analizar más índices ni velocidades, salvo escasas patologías como podemos llegar a ver, donde tienen una orientación, dado que nunca podemos asegurar que ingresemos con un ángulo menor a 30 grados para que no modifique nuestra fórmula Doppler. Si bien el IETA en sus trabajos sucesivos no se expresa sobre criterios diagnósticos patológicos, vamos a hacer una evaluación de las patologías y vamos a utilizar criterios descriptivos biométricos que sí se describieron, y a continuación utilizaremos estos criterios para obtener una orientación diagnóstica en las diferentes patologías endometriales. Utilizando todos los criterios, tenemos que definir que las patologías endometriales pueden estar producidas por dos elementos: por patologías propias del útero con una gestación y patologías que no tengan relación con la gestación. Para la patología gestacional vamos a tener un capítulo aparte. Y dentro de la no gestacional podemos observar patologías que sean benignas y malignas. Lo mismo ocurre con la maligna, que va a tener toda una conferencia aparte. Entonces vamos a concentrarnos solamente en esta conferencia en patologías de origen benigno no gestacional. Y estas pueden ser colecciones, endometritis, hiperplasias, pólipos y sinequias. Comenzamos con las colecciones. La presencia de colecciones son aquellas que van a desdoblar la cavidad endometrial y siempre van a ser secundarias a otra patología. Debemos orientarnos nosotros sobre el origen etiológico de esta colección dependiendo del momento de la vida de la paciente. Las colecciones podemos observarlas en aquellas pacientes que sean por amenorrea primaria, y sabemos que en este caso las dos causas fundamentales pueden ser infecciosos de origen canalicular ascendente y las hematómetras, que las sabemos como secundarias a procesos de malformaciones uterinas o malformaciones vaginales o un himen imperforados. En la edad reproductiva, las colecciones pueden ser fisiológicas, pueden también estar asociadas tanto a infecciones como a hematómetras, pero en este caso las hematómetras generalmente son secundarias a sinequias, cono, etc. Y en la posmenopausia es muy frecuente encontrar colecciones fisiológicas, raramente pueden encontrarse fisiológicas, y lo más complejo son las hematómetras. Las hematómetras siempre tienen un alto riesgo de asociación con malignidad, o de cáncer de endometrio o de cáncer de cuello. Por lo tanto, una hematómetra en una mujer posmenopáusica nunca debe ser considerada como un criterio de bajo riesgo. Por lo tanto, como vemos, existe interacción de muchas de estas patologías, y para hacer entonces una orientación diagnóstica de qué tipo de colección es y además hacia qué orientación patológica puedo hacer, me tengo que basar en una tríoda, que es la ecogenicidad, las características endometriales y miometriales y las características clínicas de la paciente. Si voy a hablar de la ecogenicidad, podemos observar aquí tres características diferentes. En esta vemos una imagen anecoica en un endometrio lineal. En esta observamos una imagen anecoica con un particulado característico denominado envidrio esmerilado. Y en esta otra estamos observando características mixtas, y estas las podemos definir claramente como una hidrometra, una hematómetra o una piómetra. Estas características son comunes sin depender cuál sea su origen, pero quiero hacer un refuerzo sobre la hematometra, porque en el caso de la hematometra
tenemos que recordar que dependiendo del momento que se encuentre ese sangrado, puedo encontrar un contenido que pueda ser anecoico o homogéneo y aún ecogénico y heterogéneo. Esto va a depender del momento y el tiempo que tenga el sangrado. Obsérvese esta misma paciente en dos momentos diferentes, un particulado un poco en vidrio esmerilado, otro que es un poco más claro,